nuestra siguiente invitada, nuestra siguiente colaboradora. Está con nosotros hoy en plató, Inma Gaitán. Hola, ¿qué tal? Inma, hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cuántas semanas sin vernos? Sí, bueno, a ver si retomamos ya, porque entre vacaciones, enfermedades imprevistas, directos aquí vamos, que han habido, tus vacaciones. Bueno, aquí vamos bandeando como podemos, pero bueno, a ver si ya aquí estamos. A partir de ahora que empezamos mes nuevo, bueno, ya estación nueva también, otoño, bueno, a ver si vamos estabilizándonos y centrándonos, que bueno, fíjate, el otoño, que dicen que bueno, pues parece que ser esa estación de estar más decaído. De para mí es la favorita, es la mejor. A mí me encanta. Más que la primavera. A mí me gusta mucho porque te invita a recogerte, venimos de muchísima calor, la verdad. De muchísima actividad, la euforia de las vacaciones, el trajín, los viajes, los desplazamientos, la vuelta a las clases de los pequeños, incluso, bueno, pues también alguna persona adulta que tenga sus clases. Bueno, entonces, después de toda esa actividad vamos a aprovechar, que ya viene la época de la mantita. Sí, y de la infusión calentita. Sí, de la infusión. Siempre y cuando no te deprima, a mí me parece una estación maravillosa, con ese toque melancólico que nos invita a soltar. Y como digo, siempre y cuando esto no tenga un impacto en tu salud mental, ¿verdad? No, de momento creo que no. Mis compañeros yo creo que no han notado nada de impacto en mi salud mental. Compañeros, si notáis algo, pues me lo vais diciendo y así, bueno, vamos poniendo remedio. Hablaba en general, cariño. Ah, sí, no pasa nada. No hablaba de ti. No, si no pasa nada. Hablaba un poco en general, ¿verdad? Para así ver... Bueno, pues este apunte de que es bonito siempre y cuando no nos afecte, no te deprima. Es un cambio, pero bueno, tenemos que gestionarlo. Sí, que no merme tu voluntad, tu entusiasmo, ¿sabes? Todo esto, sino que vayamos con este ritmo que nos invita a recogernos, a hacer un poco de inventario, porque para mí se hace ahora en otoño. Hay un ejercicio que hoy explicaba en clase, que para mí es muy poderoso, de hacer inventario de nuestras emociones y empezar por las más fuertes, pues la voluntad. Para mí sin voluntad, ¿verdad? Si no tengo voluntad de levantarme, de hacer cosas, de sacar mi vida adelante, pues ver cómo está tu voluntad, sin paños calientes. Voluntad, entusiasmo, alegría, y luego empezamos pues cómo estoy de temores, de tristeza, de ira, y para mí este sería el inventario emocional para realmente ver dónde estoy y tener como mucha honestidad de decir, pues me doy cuenta que a lo mejor estoy más triste. O tengo más de voluntad que de tristeza o de ira, y un poco ir equilibrando todas esas Entonces emociones. Tenemos todo el otoño para hacer este inventario y hacer una puesta a punto para mí emocional que es fundamental. Muy bien, pues nada, ahí tenemos el consejo para afrontar el otoño. Y bueno, con Inma vamos a hablar de otra cuestión muy importante de la que bueno, pues, tenemos que hablar. Si bien durante muchos años en los medios de comunicación no se ha hablado del tema por diferentes cuestiones, nosotros lo vamos a tratar desde la perspectiva de la salud mental, de la gestión de emociones y de lo importante que es dedicarse tiempo a uno mismo, dedicarse tiempo a lo que tiene en su cabeza, dicho coloquialmente, de sus preocupaciones y de cómo gestionar esos sentimientos que pues, muchas veces tienen ese desenlace fatal que es el suicidio. Tenemos unas cifras y bueno, ahora vamos un poco comentando esa importancia, ¿no?, que decías, Inma, que tenía el que nos enseñen a gestionar las emociones, a gestionar los sentimientos y bueno, pues encauzarlos, aunque sean negativos o violentos, encauzarlos de otra manera. Sí, la verdad que es un tema que a mí me conmueve mucho hablar de él. No me resulta fácil hablar de algo que hasta hace poco ha estado muy tapado y hemos tenido pues siglos prácticamente de tabú con respecto al suicidio, y creo que es el momento, si
después de estos 2 años que hemos pasado, si algo positivo podríamos sacar es que ya no hay coartadas para no hablar del suicidio, porque las cifras realmente son para mí terroríficas. No sé si sí, ahora tenemos unas estadísticas que pondrán nuestros compañeros. Por ejemplo, tenemos esa estadística. Sí, tenemos aquí, estos son datos del 2020, todavía no tenemos las cifras del 2021, que se esperan que sean muchísimo peor. Aquí tenemos pues casi 4.000 suicidios, 2.930 hombres se quitaron la vida en el 2020, 1.011 mujeres. Esto también es una cifra que sobrepasa un 85% de violencia de género, o sea, hay 85 más muertes que en violencia de género. Y aquí no se han puesto los niños, pero se han duplicado. Ese año hubieron 14 suicidios de adolescentes y a mí me parece una cifra realmente terrorífica. Y si queréis poner el otro gráfico, para un poco para enlazar el por qué no estamos... Bueno, pues aquí, estas son las gráficas del Observatorio Español del Suicidio, junto con el Instituto Carlos XIII, pues aquí vemos las muertes por COVID y las muertes en rojo por suicidio. Y vemos que, bueno. Es decir, en esta gráfica, porque te había mandado otra donde arriba, que la tengo yo aquí, falta poner arriba, que lo puedo decir, de 0 a 29 años, que es, empezando por la izquierda, sí, serían 84 fallecimientos por COVID y 314 por suicidio, de 0 a 29 años. La siguiente sería de 30 a 39 años, 146 fallecimientos por COVID, 411 por suicidio. Y la más espeluznante, de 40 a 49 años, pues tenemos 546 fallecimientos por COVID y 754 por suicidio. Aquí falta también a partir de los 49 años, que también se dispara otra estadística que no se ha incluido, pero bueno, que también son pero que está aquí, datos alarmantes. Claro, Farida, tú ves estos datos fueron publicados, creo que fueron por El Mundo, pero vamos, que están ahí, que son datos a los que tiene cualquiera acceso. De estas instituciones. Entonces, lo primero que tú te preguntas es, ¿por qué no se habla de esto? O sea, imaginaos que hemos estado 2 años con un machaque, perdonadme la expresión, de las cifras de fallecimientos por COVID, en el telediario, a todas horas, por todas partes, las cifras, lo que teníamos que hacer, que en mi opinión, siempre faltó esa información de cómo cuido mi sistema inmunológico, cómo cuido mi salud mental, cómo cuido mi alimentación, porque eso desde luego va muchísimo a ayudar. Si a mí me están dando unas cifras de muerte todos los días, yo digo, bueno, pero ¿qué puedo hacer más allá de no abrazar a mis padres? ¿Puedo hacer algo más? Es que tengo que darle este énfasis, yo me lo pregunto, ¿no? Aparte de este aislamiento y de este miedo y de este mirarnos así todos, ¿no? Como con recelo de que alguien me va a contagiar algo, ¿puedo hacer yo algo más? Este es mi punto de partida. Vale, pues ahora imaginémonos que tú todos los días en el telediario dan esas cifras de suicidios. Empiezan diciendo, ayer 11 españoles, entre ellos niños y mujeres, se suicidaron. Se prevé que para mañana esté la misma cifra, o más. Un día, otro día. ¿Tú crees que eso, sinceramente, yo me lo he preguntado, eso a mí me va a inducir a suicidarme? Yo me lo pregunto. Yo pienso que no. Yo lo primero es que si a mí me están dando estas cifras, yo estaría llamando a mi familia, oye, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Estaría atenta en mi entorno. Yo trabajo en colegios, estaría más atenta. A posibles alarmas que pudieran detectar. Yo estaría ahí como más pendiente de si algún familiar está decaído, si puedo apoyar. Y luego, sobre todo, imagínate que te dan esta noticia todos los días, pero bien acompañada de qué podemos hacer para prevenir.
qué podemos hacer para tener mejor salud mental, mejor alimentación, y te dan esta serie de programas. Es decir, nos dan unas cifras que son para mí muy alarmantes y sinceramente muy terroríficas, porque mientras estamos hablando, cada 20 segundos, según la OMS, se suicida una persona en el mundo. Cada 20 segundos. Y cada 2 horas y cuarto se suicida un español en nuestro país. ¿Vale? Entonces, yo digo, no se nombra porque hay como un bagaje periodístico, ¿verdad? Tú que eres periodista, ¿verdad? Que teníais como una cláusula que decía no se habla de suicidio, no en primera plana, no entremos en el morbo. Bueno, yo, que soy historiadora, pues claro, enfoco el suicidio desde la parte de salud mental, porque ahora me dedico a ello, con FEAFE, pues con mis clases, pero como fenómeno social y como la historia, yo siempre quiero entender por qué hemos llegado hasta aquí, por qué no se habla de esto. Entonces, claro, hay figuras literarias que en su momento, en el siglo XIX, tuvieron mucho impacto en el tema de invitarte como acto romántico, ¿no? Porque fueron novelas encuadradas, pues como era esta, la del El joven Bécter, que tiene varios nombres, la tristeza del joven Bécter, o no sé, eran estas cartas de amor, de su amada, que era la luz de su vida, y como finalmente, pues al perder esta luz de su vida, él se suicida. Sí que es verdad que en esa época en Europa se suicidaron más de 2000 jóvenes, porque era como un acto romántico quitarte la vida. Luego tenemos, es que es el siglo XIX, como yo digo, hay varias figuras literarias que dejaron mucho impacto, también en las mujeres, que me fascinan, son 2 historias, Madame Bovary y Ana Karenina, que claro, las 2 se quitan la vida, pero claro, aquí hay un contexto específico que no tenemos ahora en el siglo XXI. Había una injerencia del poder social, económico, moral, etcétera, sobre la mujer, que la única manera que ella tiene de rebelarse es el adulterio y hacer su santa gana. Entonces, claro, esto tuvo muchísimo impacto. De hecho, el escritor de Madame Bovary, a mí me impacta mucho, porque lo llevaron a la justicia y todo, aparte de que la Iglesia prohibió su libro, que era eso de hablar del adulterio, y al final él se libra porque su abogado dice que el castigo de Madame Bovary a su adulterio, a su materialismo, ¿no? Porque era como una crítica muy feroz a la burocracia, a la burguesía, ¿no? De ese momento, pues se tienen que retraer y dicen que es el castigo. O sea, el castigo es el suicidio de Madame Bovary por ser adúltera, por ser superficial, por buscar los placeres y por querer hacer su santa vida. Gustave Flaubert, que era el autor de Madame Bovary. Flaubert, ¿vale? Hemos estado ahí. Y luego, pues, Ana Karenina exactamente igual. Son pasiones, pues son mujeres que quieren hacer sus vidas, son, pues, para unos, pues, mujeres pues, que había que eliminar, evidentemente, o se enlazan como heroínas. Y también, pues, en su momento se crean estos mitos. De hecho, está el bovarismo, que es la apatía profunda de la mujer, esto está en términos psicológicos, bovarismo, y la fiebre de Bécter, que es este romanticismo que le lleva al suicidio. Pero a ver, esto fue en el siglo XIX, y ahora ya yo sinceramente no quiero que me traten como a una niña, o sea, yo quiero que me traten como una adulta, y pido a los medios de comunicación que nos traten como adultos. Podemos hablar de suicidio con delicadeza, con respeto, dar herramientas, sobre todo a los que sobreviven, por algo se les llama, ¿verdad?, supervivientes. Yo no me puedo imaginar cómo tiene que ser sobrevivir, pues, al suicidio de tu padre, de tu madre, de tu hermana, de tu mejor amiga. O sea, tiene que ser algo aterrador, y de lo que yo creo que no te recuperarás nunca. Entonces, creo que ha llegado el momento de que se nos trate como adultos,
y hablar de este tema con delicadeza, con sensibilidad y verlo, pues como yo digo, como realmente lo que es. Es una amenaza silenciosa, es una pandemia invisible y realmente vemos, esta mañana estaba en una reunión del Colegio Hipódromo y es un tema que está encima de las mesas. Está el tema, con familiares, con amigos, trastornos del comportamiento, trastornos de la personalidad, ansiedad. Farida, hay muchísima gente medicándose y realmente no tenemos un plan o estrategia estatal formal para afrontar esto. Que sí para que detectar un poco sí. Y también prevenir, otras herramientas que nos sirvan para la prevención. Pues sí, pues efectivamente, mindfulness, que el próximo programa lo quiero dedicar a hablar más de este tema, es una terapia de prevención de tercera generación, porque todo el mal, aparte de que la conducta suicida, pues evidentemente hay un problema psicológico que puede ir de grave a no grave, puede ser algo espontáneo, que no puedes manejar, que no puedes soportar, porque el suicida no es que quiera dejar la vida, es que quiere poner fin a su dolor, a su sufrimiento. O sea, la persona que decide voluntariamente quitarse la vida es porque no puede más con su dolor, con su sufrimiento. Y claro, hay muchas investigaciones, hay muchas teorías, hay una que es la teoría interpersonal de la conducta suicida, de un gran psicólogo académico de Estados Unidos, que él dice que los dos pilares, el primero es la percepción errónea, y esto lo trabajamos mucho en mindfulness, o sea, porque todo lo que yo percibo por mis sentidos tiene un sesgo emocional. Entonces, si tú de pequeño has tenido un trauma, has tenido algo muy violento en tu vida, has sufrido bullying durante años, acoso, maltrato psicológico, etcétera, pues evidentemente vas a tener una percepción errónea de que la vida y el mundo es un lugar hostil, soy una carga, esta es la percepción errónea, soy una carga para mí, soy una carga para mi familiar y desde esta percepción errónea me quito la vida. ¿Vale? Entonces, aquí ya el mindfulness pues, se presenta como una terapia de intervención preventiva. Primero a entender qué estoy percibiendo, cómo lo estoy percibiendo, qué emoción me está generando, qué me está despertando y poderlo corregir y no perderme en ese mundo de percepción errónea donde yo, pues cada vez mi salud mental, pues cada vez evidentemente se va a ver muy perjudicada. Y otro factor, pues por supuesto, es la pertenencia frustrada, que a mí es lo que más tristeza me da. Todos queremos pertenecer a algo, sobre todo a la familia, ¿verdad? El sentimiento de pertenencia, pues lo vemos en los nacionalismos, los equipos de fútbol. No necesitamos como comunidad, como seres que nos relacionamos, un sentimiento de pertenencia. Entonces, se ha visto que en esta conducta suicida, pues la persona no siente que pertenece a ningún lugar, pero volvemos a enlazar con esta percepción errónea. Porque sí que es verdad que habrá muchas personas que realmente se sientan solas, abandonadas, pues que no tengan una familia que los arrope, una comunidad que se preocupe por ellos, pero sí que es verdad que en los últimos años pues hay muchos teléfonos. No tenemos un plan o estrategia estatal, pero sí que es verdad que en todas las comunidades, ¿verdad? Incluso tenemos un teléfono. Yo escucho muchos programas que dan, por ejemplo, en la SER, hay bastantes programas donde entrevistan a estos voluntarios, que algunos son doctores jubilados, que a las 10 de la noche, muchos de ellos ya se meten en su despacho y empiezan a recibir estas llamadas y se alarman por el número de jóvenes que no encuentran sentido a sus vidas. Entonces, yo hacía esta comparación del bovarismo, ¿no? Que era una crítica a la burguesía, a lo material, porque al final la pareja se endeuda y todo lo complica muchísimo. Pero digo, ¿y qué lejanos estamos nosotros del bovarismo? Si realmente en una cultura
donde todo es hacia afuera, donde es no... aparentar, es tener unas expectativas que a lo mejor no podemos alcanzar. Claro, y esa mal llamada sociedad del bienestar. ¿Cómo puede haber una sociedad del bienestar con estas cifras de suicidio? Para mí es una distopía totalmente, ¿no? Es algo que no tiene ahí un correlato congruente, evidentemente. Entonces, pues es como que no estamos tan lejos de lo que nos está haciendo, de lo que se le está haciendo a los jóvenes, donde el tema de Internet, pues bueno, parece que estás comunicándote con muchísima gente, pero hay un sentimiento de soledad muy profundo. Luego, a estas edades tempranas, pues claro, el cerebro todavía no está configurado y tú hay problemas que no puedes sostener. Necesitas la ayuda de una persona adulta, de alguien que te acompañe. Entonces, en estos últimos años, lo que más se está viendo es estas ideaciones y estas conductas autolesivas en jóvenes por todo este tema. El tema de Internet, el tema de todo muy rápido, ¿no? de todo tiene que ser ahora. Luego no queremos pasar por la incomodidad de sentirme mal, que esto le pasa mucho a los adultos, ¿verdad? Tengo que hacer también una crítica feroz al positivismo. El positivismo, mal entendido, es muy perverso, porque tú no puedes estar siempre positiva. Tenemos que tener un lugar para estar positivos y otro lugar para decir, se me cae la casa encima, y nombrar las cosas que nos ocurren. Todo este tema de autoayuda, si no lo haces es porque no quieres, todo esto está haciendo también mucho daño, porque a veces no podemos. Entonces, esta corriente de terapias, algunas de ellas, el positivismo, es como que responsabiliza al individuo de su fracaso. Claro, porque no tiene esa actitud, ¿no?, ante la vida como para afrontar todos esos problemas que se le vienen encima. Nos quedan pocos minutos, Isma, y bueno, como comentábamos antes, que en este sentido es muy importante, pues los últimos minutos dedicarlos a esas herramientas de prevención, esos métodos de gestión de emociones que nos pueden ayudar tanto cuando pues estamos pasando por un momento muy complicado. Sí, pues ya te digo, si te parece bien, el martes que viene enlazamos y quiero hablar de mindfulness, porque para mí... Porque damos un adelanto hoy, sí, y ya seguimos el martes que viene. Porque es un tema que podemos seguir tratando, y a la vez de que hablamos de este terror, de estas cifras, pues vamos a dar una herramienta y salir un poquito de este miedo a hablar de este tema. Tenemos que hablarlo, tenemos que hablar con las familias, tenemos que detectar comportamientos y no tener miedo a preguntar, no tener miedo a decir, oye, ¿estás bien? ¿Se te está pasando algo por la cabeza? Y a partir de aquí, pues buscar ayuda. Entonces, a mí sí que me gustaría... ¿Cuánto nos queda? Nada, 2 minutos. 2 minutos. Bueno, pues hoy no quería traer ninguna lectura porque es como distraernos de lo que es el tema. Y no quiero recomendar ahora mismo nada porque pienso que es un tema para reflexionar. Entonces yo recomiendo esta reflexión de ver que vivimos en una sociedad que hace como que tengamos que estar bien todo el tiempo, una sociedad que induce a mirar hacia otro lado, a tener muchas distracciones, claro, y no ir a lo profundo, que es realmente como yo me siento. Mostrar problemas es mostrar debilidad, que muchas veces no queremos, y eso va ocultando esas alarmas, esos signos que nos pueden dar la clave para ayudar a alguien que lo esté pasando mal. Exactamente. Entonces, pues me gustaría que fuéramos hablando un poquito más de esto y dar estas herramientas, dar lecturas. Y bueno, y ya la semana que viene es el Día Internacional, ¿no? Es ya la semana que viene de la salud mental. El día 10, el Día Mundial de la Salud Mental. Pues que también podemos aprovechar la fecha en el calendario para seguir hablando de este tema y sobre todo para ir hablando de esas herramientas de gestión de emociones que nos pueden ayudar tanto. ¿Te parece, Isma? Y yo, pues si te parece, aunque no podemos hacer un minuto de silencio, pues yo sí que me gustaría tener en cuenta pues estos 11
españoles, entre ellos mujeres y niñas y niños, pues que hoy se van a quitar la vida, que posiblemente sean más, y por todas estas personas que cada 20 segundos se quitan la vida. Entonces, me gustaría contigo pues dar estos segundos de silencio para ellos, para sus familiares, que no tendrán consuelo, y hay mucha gente que lo tenemos en cuenta y que sabemos por dónde están pasando y por dónde ha pasado la persona, no lo podemos imaginar. Así que me gustaría, con estos segunditos... Muy bien, nosotros volvemos mañana a las 11 aquí, en Viento de Levante. Hasta mañana.